Iniciemos entonces el análisis de lo concerniente al presupuesto maestro. Recordemos que el presupuesto maestro lo que pretende es hacer una proyección global, total, de todas las áreas que tiene la empresa. Entonces hoy lo que vamos a analizar es una serie de presupuestos adicionales que se requieren para ir conformando el presupuesto maestro. En este momento, por ejemplo, estamos observando en la pantalla un presupuesto de un estado de resultados, donde nos dicen hay una serie de estimaciones alrededor de las ventas, con unos precios de ventas, y resulta que nos empiezan a mencionar en este estado de resultados que las supuestas ventas que va a tener la compañía, un total de 1.996.000, compuesta de 3 productos que maneja la empresa que vamos a analizar en este ejemplo, tienen asociados unos costos. Por ejemplo, observen ustedes que vienen unos costos asignados a la producción, vienen unos costos asignados a la administración y otros asignados a las ventas. Para proceder a totalizar estos costos y luego pues restamos sencillamente los ingresos estimados menos los costos estimados para obtener un margen de utilidad esperado por cada una de las referencias que se manejan en la empresa. Entonces viene la inquietud, ¿cómo se hace para conformar, para crear estos presupuestos, para llegar a estas cifras que van en este presupuesto del estado de resultados proyectado? Entonces, para ello necesitamos crear de manera alterna otra serie de presupuestos. Por ejemplo, miren ustedes que hay unas cifras que están asociadas al costo asignado a la producción, que conforman o hacen más bien parte del costo global. Entonces eso requiere hacer un presupuesto exclusivo para llegar a estos valores. Vamos a ver cómo lo hacemos hoy. En este momento, por ejemplo, me pasaba ahí de hoja, lo pueden ustedes observar, estamos mirando cómo realizar el presupuesto de costos asignados a la producción. El objetivo que tenemos al elaborar este presupuesto es determinar una serie de tasas que se utilizarán o que se asignarán a cada uno de los productos manufacturados. Y resulta que para elaborar esta proyección vamos a utilizar un método que se conoce como solo materia prima y base doble, así se le llama. ¿Por qué se le conoce de esa manera? Bueno, solo materia prima es porque se utiliza para la proyección la materia prima precisamente. ¿Y por qué también se le dice base doble? Porque resulta que para estos cálculos se utilizan dos bases. Una sería la materia prima y en este ejemplo vamos a asociar a la materia prima la mano de obra directa medida en minutos. Entonces empecemos a mirar. Por ejemplo, resulta que nosotros tenemos para la producción 3 elementos del costo. Todos lo conocemos cuando estudiamos costos, que los elementos son la materia prima, ¿sí?, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Resulta que la materia prima es fácilmente identificable en el proceso productivo. Lo mismo la medición de la mano de obra directa. Pero ¿qué pasa con los costos indirectos de fabricación? Son más complejos de asignar. ¿Por qué? Porque aunque se puedan identificar, se surge algún tipo de dificultad a la hora de decir los costos indirectos de conversión, que valen tanto dinero, cómo los vamos a repartir o cómo los vamos a asignar entre los diferentes productos que trabaja la empresa. Entonces, en este ejemplo que les estoy proponiendo acá, estamos diciendo que los costos de conversión, es decir, la sumatoria de la mano de obra más los costos indirectos de fabricación, recuerden ustedes que a los dos primeros elementos del costo, si los sumáramos, se les conocería como costo primo. Pero cuando tomamos los dos segundos, es decir, la mano de obra directa y los SIF, a eso se le conoce como costos de conversión. O sea, la sumatoria de la mano de obra directa más los SIF, más los costos indirectos de fabricación. Entonces, en este ejercicio estamos diciendo, bueno, tenemos unos costos de conversión, es decir, la sumatoria de estos dos, que valen 62.800. Eso es lo que hemos visto en el histórico de la contabilidad. Y necesitamos utilizar esos costos indirectos de fabricación y esa mano de obra para repartirla como tales, como costos de conversión, en las 3 referencias que trabaja esta empresa. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo hago para repartir esos costos de conversión, 62.800, entre estas 3 referencias? De eso se trata este presupuesto. En el mismo análisis
Hemos visto entonces que al revisar las cifras de la compañía ejemplo, esos 62.800 tienen un componente que es mano de obra directa, que es el 40.50%, y un componente de CIF, que es el 59.50%. Eso significa que la sumatoria de esos dos valores es lo que me da los 62.800. Entonces, miremos cómo vamos a utilizar este presupuesto de costos asignados a la producción para proyectar cuánto me va a valer a mí la producción de la referencia A, B y C. Primero tenemos que iniciar por la estimación de la producción que vamos a hacer en la compañía. Entonces aquí estamos diciendo que el ingeniero de producción en la empresa ha estimado que la producción de este periodo, de este año, van a ser 400 toneladas de la referencia A, 250 de la B, 150 de la C, para un total de 800 toneladas. Asimismo, él tiene los valores de la materia prima, entonces él viene y nos coloca aquí en el costo SMP, es decir, solo materia prima por tonelada, nos coloca el valor de la tonelada, 1407, 1944 y 1235. Si yo quisiera saber cuánto me vale pues la materia prima de la producción, pues sencillamente multiplico. Entonces vengo y digo, vamos a tomar las 400 toneladas por el costo de la materia prima y eso me da para la referencia A 563.000 y hago lo mismo con las otras dos referencias. Cuando totalizo, entonces observen ustedes que la sumatoria de eso me da 1.234.596, pero esto es solamente la materia prima, porque miren que estamos haciendo el análisis de la materia prima. Y ya dijimos que la producción no solamente requiere materia prima, también requiere mano de obra directa y sí. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo que venir y decir cuánto vale mi producción total. Aquí lo he resaltado con amarillo. La producción total es la sumatoria de la materia prima más mis costos de conversión. Es decir, que en total mi producción vale 1.297.396. Como vimos, asociar la materia prima a la producción por referencia es fácil. Eso me lo dice el ingeniero de producción de la empresa. Pero entonces viene el dilema. ¿Cómo vamos a asociar o a asignar estos costos de conversión a las tres referencias, a la referencia A, B y C? Entonces venimos y decimos lo siguiente. Vamos a utilizar una base doble, por eso el nombre de este método. Costos solo materia prima y base doble. ¿Cómo así que base doble? Vamos a utilizar una combinación de la materia prima con la mano de obra directa, medida en minutos. Miren que eso era lo que me decía la base, así vamos a utilizar eso. Entonces resulta que el ingeniero de producción también me dijo, mire, para la referencia vamos a consumir 56.000 minutos, para la B 50.000 y para la C 18.000 minutos. Entonces, para obtener la base doble, yo lo que hago es multiplicar el costo de la materia prima por el número de minutos que se requieren para producir las 400 toneladas de la referencia A. Eso me da un valor grandísimo, me da 31.536 millones de pesos. Entonces, para que no me queden esas cifras tan amplias, observen que acá en la fórmula le he quitado 6 ceros. ¿Cómo se lo he quitado? Pues dividiendo por 1.000.000. Por eso coloqué aquí base doble, menos 6 cifras, para que se permita manejar fácilmente las cifras acá en el Excel. Entonces hice eso, multipliqué la materia prima por los minutos, luego dividí por 1.000.000 y encontré una base doble de 31.536. Esto no son pesos ni son minutos, simplemente es una base que voy a utilizar para repartir estos 62.800 minutos entre las referencias A, B y C. Lo mismo hice con B, lo mismo hice con C, y encuentro entonces que mi base doble para las tres referencias me suman 59.178. Esa es mi base doble. Ahora, ¿para qué voy a utilizar esa base doble? Resulta que la voy a utilizar para encontrar este factor de la fila que estamos alumbrando en este momento. Dice factor es igual a los costos de la conversión dividido la base doble total. Entonces, recuerden ustedes, ¿cuáles son los costos de la conversión? El ejercicio me dice que son 62.800. ¿Y cuáles son mi base doble total? Estos 59.178. Entonces yo vengo y hallo este factor precisamente dividiendo
estos costos de conversión, 62.800, entre la base doble total. Entonces encuentro que para la referencia A, el factor que voy a utilizar es 1.0612, hago lo mismo para la referencia B y hago lo mismo para la referencia C de la producción de la empresa. Entonces, utilizo este factor para repartir esos 62.800. Observen lo siguiente. Si yo tomo esa base doble por referencia, en este caso la referencia A sería 31.536, y la multiplico por el factor, entonces voy a encontrar que para la referencia A, el costo de conversión asignado, es decir, la sumatoria de la mano de obra más los costos indirectos de fabricación que voy a asignarle a la referencia A, van a ser 33.626,70. Hago lo mismo con B, hago lo mismo con C, y observen lo siguiente. Si yo sumo de manera horizontal esos valores, encuentro precisamente que los tres me dan 62.800. En otras palabras, lo que he hecho con esto de la base doble y este factor es tomar estos 62.800, que son la suma de la mano de obra directa más los IF, y repartir eso entre las referencias A, B y C. ¿Sí? Ahora, si yo tomara, por ejemplo, esos costos totales de conversión, ¿sí? y lo dividiera por el número de toneladas, encontraría que a cada tonelada le corresponden 83,67 para la referencia A, para la B serían 103,17 y para la C serían 23,60 por tonelada, ¿cierto? Muy bien. Ahora, miremos entonces cómo queda el costo total asignado a la producción. Venimos y decimos, vean, la materia prima, recuerden ustedes que en el ejercicio me decía el ingeniero que la materia prima de A me vale 1.407,88, la de 1.944 y la de C 1.235. Ahora, ¿cuánto le voy a asignar por mano de obra directa? Entonces recuerden ustedes que en el ejercicio me estaban diciendo que la mano de obra directa era un 40.50%. Entonces yo vengo acá y digo, voy a tomar estos 83.67 pesos, estos ya sí son pesos, que son la suma de la mano de obra directa más los IF, y lo voy a multiplicar por el porcentaje que le corresponde a la mano de obra directa. Miren que estoy multiplicando por 40,50%. Eso me da 33,89. Ahí lo que estoy diciendo es que de estos 83 que tengo acá, por mano de obra directa estoy considerando el 40,55 y encuentro que es un total de 33,89. Hago lo mismo con B. Vengo y le multiplico los 103,17, que es el total de la mano de obra más los costos indirectos de B, lo multiplico por ese porcentaje y encuentro que me da 41,78 a título de mano de obra solamente. Hago lo mismo con C y encuentro que me da 9,56. Pero ¿qué sucede? Recordemos que la producción tiene tres elementos. Ya analizamos la materia prima, ya analizamos la mano de obra directa, ahora analicemos los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos entonces resultan de tomar estos mismos 83, que es la sumatoria, vuelvo y lo repito, de la mano de obra más los IF, y a esa sumatoria de costos de conversión le aplico el porcentaje que le corresponde por CIF. Entonces encuentro que la estimación de los IF para la referencia A son 49,78, hago lo mismo con B, hago lo mismo con C, y ahí tengo entonces analizado cuánto le corresponde a cada producto dentro de la empresa, cuánto le corresponde a título de materia prima por tonelada, a título de mano de obra directa por tonelada y a título de CIF por tonelada. Y cada uno de ellos revisado o analizado por referencia. Miren que este fue el análisis para la referencia A, el producto pues A que se trabaja en la empresa. Hicimos lo mismo para el producto B y lo mismo para el C. O sea que yo puedo venir y decirle a mi gerente, puedo decirle que producir la referencia A de manera unitaria me vale 1.491,55, que es la sumatoria de los tres elementos. Ahora, si yo quiero saber cuál es el valor de la producción total, pues sencillamente multiplico ese valor unitario, 1.491, por el número de toneladas. Observen ustedes que si multiplico por 400 toneladas, entonces eso me da 596,618,70 para A, 511,900 para B, 188 y pico para C. Al final yo vengo y sumo lo siguiente,
sumo la producción total y miren lo que encuentro, que esta producción me da 1.297.396, pero sorpresa, no es ninguna sorpresa. Resulta que este valor tiene que ser igual al análisis que habíamos hecho en la parte de arriba, o sea que yo aquí estoy confirmando que he distribuido correctamente la materia prima, la mano de obra directa y los IF por cada una de las referencias, y el hecho de que me sume aquí 1.97 al igual que arriba me está dando la certeza de que a través de esta cifra, que podemos llamar cifra de control, nuestro presupuesto de producción ha quedado correctamente elaborado. ¿Para qué utilizamos esto? Recuerden que cuando iniciamos la explicación dijimos, nosotros en el estado de resultados proyectado vamos a tener unas ventas estimadas, pero a esas ventas le tenemos que restar el costo de la mercancía vendida, todos lo sabemos, ¿cierto? ¿De dónde sacamos estas cifras que hay acá? Observen lo siguiente. El total costo asignado de producción para la referencia A dice que son 596.619. Esta cifra yo la traje de acá, del presupuesto de producción, 596.618, ahí aproximamos por decimales, o sencillamente pues le podemos dar más decimales acá y vamos a corroborar que es el mismo valor. Lo mismo para B, miren, 511 y 188, me vengo acá para el PIG proyectado y encuentro que la producción me cuesta para B 511 y para C 188. Entonces, observen lo que tuvimos que hacer. Para determinar uno solo de los elementos que va dentro del estado de resultados proyectado, tuve que venir y elaborar un presupuesto de producción, que fue el que acabamos de analizar. Pero resulta que no es lo único que hay en el estado de resultados proyectado. Nosotros vemos que además de las ventas estimadas, además del costo de producción estimado, también vemos que hay unos costos de administración y unos costos de venta que están estimados. Entonces viene la pregunta, ¿yo de dónde saco estos valores? La respuesta es, tendremos que elaborar una proyección para que nos encontremos cómo vamos a distribuir los costos de administración entre las tres referencias A, B y C que se trabajan en la empresa. Y precisamente eso es lo que hemos hecho acá en la segunda pestaña, ¿sí? Vamos a hacer el análisis acá. Este es un segundo presupuesto. Estamos diciendo lo siguiente, vamos a elaborar el presupuesto de costos asignados a la producción. ¿Cuál es el objetivo de este presupuesto? Determinar las tasas de costos de administración que vamos a asignar a cada uno de los productos manufacturados en nuestra empresa. Y vamos a utilizar otra vez una base doble. En este caso nos están diciendo que elaboremos este presupuesto utilizando dos factores. Uno será las ventas estimadas y los costos de conversión. Costos de conversión, claro, los que acabaste de calcular. Entonces, eso significa que cada presupuesto se va concatenando uno con el otro y miremos cómo es el presupuesto de costos asignados a la administración en este caso. Les estamos diciendo lo siguiente en este ejercicio. Decimos, además de los costos de producción, que vimos que valía 1.200.000 y pico, la empresa también tiene unos costos de administración, ¿sí? Lo que en la contabilidad consideramos los gastos de administración. En nuestro análisis hemos proyectado que la empresa se va a gastar 116.000, ¿sí? Y resulta que de esos 116.000, el 70% corresponde a la parte fija de la administración, parte fija, es decir, por ejemplo, salarios fijos de administración, como serían los de los empleados, que a menos pues que haya un aumento en medio del año, serían fijos a través de todo el periodo. Y también hay unos costos variables de administración. ¿Qué significa variables? Que aumentan con el nivel de la producción. Aquí lo que estamos afirmando es que para una producción como la que teníamos aquí proyectada, de unas 400 toneladas de A y unas 250 toneladas de B y unas 150 toneladas de C, nuestros costos variables serían 34.800. En total, eso nos da 116.000. Ahora bien, como es variable, también significa que si nosotros, en vez de producir 400 toneladas, fuéramos a producir 550 de A, entonces este también crecería porque es variable, porque aumenta con el crecimiento de la producción. Pero en este caso vamos a decir, creemos que esa va a ser nuestra producción, 400, 250 y 150 toneladas
respectivamente de las referencias A, B y C. Entonces, recuerden ustedes que aquí estamos diciendo vamos a utilizar como base doble la combinación de las ventas estimadas con los costos de conversión estimados. Entonces yo tengo que traer esas cifras, aquí las tengo. Observen ustedes que los costos de conversión por referencia son estos, 33,467, 25 y 3.000 que me da 62,800, es decir, exactamente lo que yo calculé en mi elaboración del presupuesto de producción. Miren esos valores acá, ¿sí? Cuando decíamos 33,460 y pico, mírenlos ahí, 25,793 para B y 3,540 para C. Esos fueron los valores que yo traje acá, es decir, del primero se desprende el segundo. Ahora bien, ¿cuáles son mis ventas estimadas? Entonces decimos lo siguiente, bueno, creemos que las ventas estimadas van a ser en pesos, van a ser 881,600, 720 para C y 339,200 para B y para C. Al final entonces encuentro que mi base doble es el resultado de multiplicar los costos de conversión con mis ventas estimadas. Miren, ahí está la formulita, multiplicamos para referencia al costo de conversión por el valor de las ventas. Claro, eso me daría una cifra impresionantemente grande. Entonces, para poderla leer, divido por 1.000.000 para quitarle 6 ceros y encuentro este valor. Esta es mi base, que voy a utilizar esa base para encontrar un factor que a su vez voy a manejar para distribuir estos 116.000 entre cada uno de los productos que yo elaboro. ¿Cómo es que yo encuentro este factor? Sencillo. Yo tomo y multiplico los 116.000 por la base doble total, o sea, por la sumatoria de estas tres partidas. Por ejemplo, ustedes pueden ver que si yo sumo esto acá, que es la base doble por cada una de las referencias, encuentro un valor de 49,76. Eso es lo que yo vengo y utilizo, ¿cierto? Divido los 116.000 entre esa base doble total para todas las referencias. Miren que es el mismo valor para cada una de ellas. Luego utilizo ese factor para distribuirle a cada uno de los productos que yo fabrico en la empresa los 116.000. Miren, por ejemplo, para A, entonces resulta que yo vengo y multiplico el factor 2.3541, que es igual para todos tres, por la base doble que tenía calculado aquí arribita. Y el resultado es 69,455. ¿Cómo se interpreta eso? Ahí lo que estamos diciendo es, vean, dentro de los 116.000 que hemos estimado que son los costos de administración, a la referencia A le corresponden 69,455,39. Mientras que a B le corresponden 43,717 y a C 2,826. Si yo lo sumo de forma horizontal, pues claro, eso me va a dar 116.000, que es lo que yo estoy repartiendo, son estos mismos, ¿cierto? Ahora yo quiero saber cuánto me vale a mí en cada tonelada la parte administrativa, o sea, cuánto le corresponde a cada tonelada de estos 116.000. Y la respuesta es, vean, si estamos hablando de los productos de A, que se gasta 400 toneladas de materia prima, entonces a cada producto de A le corresponden 173 por tonelada producida, a B 174 y a C 18,85. Recordemos que en el ejercicio nos dicen que el 70%, en este caso sería una parte fija de administración, el 30% siguiente sería una parte variable. Entonces, asimismo vengo y aplico la distribución de estos valores que encontré, los aplico así, por ejemplo digo, de esos 173, ¿cuánto será el 70%? Ah, pues multiplico los 173 por el 70, hago lo mismo para la parte variable, lo multiplico por 30, y ahí tengo distribuido los costos fijos y variables para cada una de las referencias de forma unitaria. Esto sería por tonelada producida. Finalmente, entonces vengo y digo, bueno, ¿cómo voy a asignar entonces a la producción la parte fija y variable de la producción total? Entonces yo digo, vea, de estos 69.000 que le corresponden, 455 que le corresponden a la referencia A, que son gastos de administración, voy a tomar el 70%, entonces vengo y multiplico esos 69 por el 70%, ¿sí? Y encuentro que para A, el 70% de esos 69 son 48.000
mientras que el 30%, observen ustedes aquí la multiplicación, son 28.36. En total, entonces esto me suma 69.455, que es este mismo valor. Hago lo mismo para B y para C, y al final, cuando sumo de forma horizontal, encuentro entonces que tanto la parte fija como la parte variable ya la he repartido entre los productos A, B y C y me da un total de 116.000. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, concentrémonos en estas partidas, en estos valores. Recuerden, 6, 9, 43 y 2, 8, 26. Si yo vengo aquí a mi estado de resultados, miren que estos son los valores que yo llevé acá. O sea que para armar este estado de resultados proyectado, antes yo tuve que venir y hacer este presupuesto de tasas de distribución de gastos, de costos de administración. O sea que en conclusión lo que estamos diciendo es un presupuesto maestro se construye a partir de otros presupuestos. En otras palabras, toda la empresa tiene que participar. Recuerden ustedes que al inicio del ejercicio decíamos, el ingeniero de producción ha dicho esto, ha calculado aquello, entonces participa la producción, participa contabilidad, en fin, participan muchas personas dentro del proceso de elaboración del presupuesto maestro. Esto que estamos mirando acá no es un presupuesto maestro, es un presupuesto de un estado de resultados proyectado o estimado, que a su vez se utilizaría en el futuro para otro tipo de análisis que va a conformar parte del presupuesto maestro. O sea que nos tenemos que ir como paso a paso, primero entendiendo cómo construimos este PIG a partir de estos dos, y resulta que venimos y encontramos que dentro de esta proyección también hay otro elemento, ¿sí? Es el costo de venta asignado, costo de venta. En la contabilidad, por ejemplo, recuerden que nosotros estamos acostumbrados a manejar la cuenta gastos de administración, también tenemos la cuenta gastos de ventas. Ese gastos de ventas es el que vamos a decir acá, que vamos a repartir entre las referencias A, B y C. Vamos a ver cómo llegamos a estas cifras, 78.446.